Cuento cátaro, la luz del oro y la luz del sol. Hace mucho tiempo, en la tierra de los hombres, ocurrió un hecho insólito. Una mañana, el rey, que era sabio, bueno y se preocupaba por su pueblo, caminaba cerca de la montaña de la sombra. Todos los habitantes de la región sabían que esa montaña estaba repleta de joyas, monedas de oro, collares de perlas, piedras preciosas multicolores. En su interior había pasadizos infinitos con cámaras y cámaras que guardaban arcas con una riqueza incalculable. Pero todos, inclusive el rey, conocían que la montaña estaba maldita y que todo aquel que había intentado entrar en ella para coger, aunque fuera la más pequeña monedita de oro, había caído bajo un hechizo que lo había enloquecido hasta el punto de perder por completo la razón. Por ello, nadie entraba allí desde hace siglos. A nadie le interesaba, a cambio de oro, perder la cabeza. Pero esa mañana, como tantos otros días, el rey se levantó preocupado. Muchos problemas inquietaban su corazón y, sintiéndose más nervioso de lo habitual, decidió salir a caminar en búsqueda de soluciones. Quisiera hacer a mi pueblo más feliz. Muchos de ellos no tienen el suficiente dinero para tener una vida digna. Me llegan quejas de todos los confines. Hay escasez de cosechas. Mi pueblo pasa hambre, frío. Les asolan enfermedades incurables. ¿Cómo podría ayudarles? De repente se vio a los pies de la montaña de la sombra del dragón y, mirándola por demasiado tiempo, pensó: Yo soy un rey fuerte y sabio. Todos me respetan. Si entro en la montaña, nadie desconfiará de mí. Sabrán que lo hago por ellos. Además, yo no caeré hechizado. Yo sabré cómo zafarme de la sombra del dragón. Así es como llamaban al mal de la montaña, la sombra del dragón, porque en su interior una nube negra que adoptaba a veces la forma de un dragón o de un simple viento negro denso recorría cada cámara vigilando su tesoro y penetrando en la mente de aquellos que intentaban coger su oro. Esta sombra era la custodia de toda la riqueza allí acumulada. Su naturaleza era la de la ambición y la codicia. Era cruel, malvada, no tenía alma y su única capacidad era la de penetrar hasta el rincón más recóndito de la mente humana. Y el rey, valiente como se creía, fuerte como se pensaba y engreído y orgulloso como ignoraba, entró a la montaña por la puerta que siempre estaba abierta, invitando sin ninguna traba ni obstáculo a todo aquel que quisiera perder la cabeza. Porque el dragón bien sabía que el brillo del oro confunde la cabeza de los hombres que en verdad
aman el brillo del sol, y en esto estaba su fuerza y su mentira y su trampa. Y el rey entró y fue de cámara en cámara, y sus ojos no podían creer lo que veía. Oh Dios mío, aquí hay mucho más oro de lo que jamás pudiera haber imaginado. Hay toneladas y toneladas. Con todo esto podremos construir ciudades llenas de opulencia, majestuosas y exuberantes. Tendremos de todo, no nos faltará de nada. Seremos por fin un pueblo feliz. Y a medida que el rey pronunciaba estas palabras, la sombra iba penetrando de modo imperceptible y sigiloso en su mente, y el pobre desdichado, totalmente indefenso, se poseía más y más por la energía del dragón. Oh, he estado equivocado hasta ahora. Siempre me he preocupado primero por los más débiles y pobres, pero por fin entiendo, el plan de los poderosos es al revés. Primero daré riquezas a los terratenientes que puedan cumplir mis órdenes. Ellos serán mis aliados, mi élite leal, y los pobres quedarán en último lugar. En verdad, ellos no tienen capacidades ningunas para sacar nuestro mundo adelante. Son ignorantes, no tienen conocimientos. Los ayudaré, sí, pero más adelante, más adelante. Y poco a poco, o mucho a mucho, en cuestión de minutos, el rey se había vuelto loco. Pronto corrió la voz por toda la tierra de los hombres. Nuestro rey se ha vuelto loco, nuestro rey ha quedado atrapado en la montaña de la sombra. Hemos perdido a nuestro rey, esto será nuestra perdición. Y en poco tiempo, el gran concilio de los sabios de la tierra se reunió bajo el templo del diálogo. Cientos de filósofos, pensadores, médicos, músicos, daban sus opiniones de cómo salvar a su rey y por ende al mundo entero, pues las aves negras, dominadas por la sombra, habían salido de la montaña y empezaban a sobrevolar ciudades enteras, haciendo que la gente entrara en una profunda apatía, desilusión, desesperanza, paralización. La gente estaba empezando a dormirse y corrían peligro de ya no volver a despertar. Hay que unir a los 12 caballeros más fuertes de todos los reinos y sacar de la montaña a nuestro rey por la fuerza, dijo un gran filósofo. No, no lo lograrán. Los 12 también caerán. Hay que abandonar al rey loco. Imposible. No podemos traicionar así a nuestro rey. Él nos ama. Solo está enfermo. Hay que salvarlo sea como sea. Yo mismo entraré a por él, dijo un valiente escudero. Nadie entrará a la montaña. Necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Quién puede ayudarnos? Nadie sabía qué hacer. En ese momento, un ermitaño, viejo, con ropas raídas que le daban el aspecto de un mendigo,
pero con un rostro de una hermosura indecible, dijo: Solo una cosa puede ayudar a nuestro rey y hacer que las aves negras dejen de picotear las mentes y corazones de nuestros hermanos. Las aves negras son hijas de la sombra, y cuando la sombra desaparezca, desaparecerán las aves. Pero solo algo puede ayudar al rey a vencer la sombra. Todos al unísono preguntaron: ¿Qué queremos ver? ¿Qué podemos hacer? y el ermitaño simplemente dijo: Rezar. Hay que rezar por el rey. Todos se echaron las manos a la cabeza. ¿Estás loco? ¿Qué dices? Nadie en nuestro mundo cree en los dioses. Desde hace milenios rechazamos la fe y todo lo sobrenatural. Decidimos que éramos hombres de la tierra y solo de los asuntos de la tierra nos ocuparíamos. No, rotundamente no. No habrá nadie que quiera rezar a alguien en quien no cree. El ermitaño, con voz afable, volvió a repetir: Solo hemos de rezar. La naturaleza de la sombra no la pueden vencer nuestras espadas, ni nuestras leyes, ni nuestras fuerzas humanas. Solo la luz divina puede salvar a nuestro rey. Y dándose la vuelta, lentamente se fue. El concilio siguió reunido durante semanas. Cada día llegaba algún gobernante de una tierra más lejana dando sus indicaciones. Medicinas con plantas insólitas para dar de beber al rey, ungüentos, cantos mágicos que lo harían despertar, instrumentos capaces de deshacer el hechizo, y probaron todo y mucho, y cada uno que osaba a entrar en la montaña para darle un brebaje, o tocarle la lira, o simplemente para intentar hacerlo razonar, se quedaba también atrapado bajo la enfermedad de la sombra. Pasó un año y otro más, y las ciudades empezaban a desolarse por completo. Los pueblos empezaban a adquirir un color gris y los rostros también empezaban a ser de color gris. Las cosechas se secaban, los vecinos se enfrentaban unos con otros, las familias se rompían, los niños ya no jugaban en las calles, nadie cantaba, ya no sonaban las canciones que les hacían bailar en corros y todo parecía desvanecerse. La sombra estaba apagando el mundo. Pero un día, un grupo de mujeres que amasaban pan juntas recordaron las palabras del ermitaño, al que nunca nadie hizo caso. Hay que rezar, Dijo una de ellas. hay que rezar. Pero ¿cómo vamos a rezar si ninguna de nosotras creemos en la divinidad? Nadie jamás la ha visto. ¿Y de qué divinidad hablamos si ha sido capaz de abandonar a las garras de la sombra a nuestro rey y a nuestro pueblo
Nuestra tierra dejó de creer en los dioses hace milenios. ¿Acaso lo habéis olvidado? No, dijo firmemente una joven muchacha de no más de 15 años. estamos equivocadas, es verdad, no tenemos fe, pero el problema no está en tener una fe grande o en no tenerla. El problema está en creer en un Dios grande o en uno que no puede hacer nada para salvarnos. Recemos a otro Dios, a uno nuevo, desconocido hasta ahora, a un Dios que solo tenga bondad, que solo sepa salvar, cuidar, liberar, amar, proteger. Recemos al Dios de la nueva humanidad. Si existe, nos escuchará y acudirá en nuestra ayuda. Y así las mujeres empezaron a rezar como humildemente sabían, es decir, no sabían nada. No sabían ni una oración, ni siquiera el nombre del Dios al que iban a dirigirse. Pero todas confiaron en la joven muchacha y empezaron a imitar su forma de dialogar con los cielos, porque en sus ojos vieron 2 luceros luciendo, porque ella parecía conocer una verdad olvidada. Cerca había otro grupo de mujeres que lavaban la ropa de sus hijos y hasta ellas llegaron aquellas voces de sus mujeres vecinas y les pareció que era lo más hermoso que habían escuchado durante los últimos años. Parecía que hasta ellas llegaba un aire fresco que les diera aliento y ánimo. Y sin saber cómo ni por qué, también empezaron a rezar. Y así, otro grupo de hombres que preparaban semillas para la futura cosecha, también, sin saber cómo ni por qué, empezaron a orar sinceramente. Y después, los ancianos que hacían sus cestas de mimbre y los herreros en sus herrerías. Y de repente, miles de personas en una misma voz y en un mismo corazón confiaron en un Dios grande que podría salvar a su rey de la sombra del dragón. Dentro de la montaña los días seguían oscuros y cada vez más oscuros. Para el rey la vida se había convertido en una noche oscura sin despertar. A su lado se encontraban también enloquecidos aquellos buenos hombres y mujeres que con sus pócimas, instrumentos y medicinas habían intentado salvarlo. El rey, envuelto y poseído completamente por la sombra, escuchó por primera vez una nueva y distinta voz en su interior. sube a la cima de la montaña y mira el primer rayo de luz del amanecer. Mira la luz del sol. El rey, sin decir nada a nadie, por si era una nueva trampa, empezó a buscar la salida de la montaña. Nunca antes había ni siquiera intentado salir de ella,
porque se creía satisfecho y lleno entre tanto oro, mas descubrió que todas las puertas estaban cerradas. Era una cárcel. Las puertas permitían entrar, pero un muro invisible impedía salir de ellas. Empezó a buscar pasadizos secretos. Tenía que haber un lugar para subir a la cima de la montaña. Y cuanto más rezaban los pueblos, más fuerzas sentía él para buscar la salida. Días y días buscó por los pasillos algo que lo comunicara con una salida, y justo en el centro de la montaña halló algo que lo dejó de nuevo perplejo. Allí había otra gran montaña enorme, gigante, con nuevas joyas indescriptibles, diamantes, coronas de esmeraldas, copas de oro tallado. Todo lo que un rey podría desear estaba allí en aquel gran montículo de cientos y cientos de metros de altura. Y por un momento dudó. Casi se postra sobre tal enorme luz, pero algo más fuerte sonaba en su interior. Eran las oraciones de su pueblo, y de nuevo, con una fuerza inusual, intentó subir hasta lo más alto de aquella montaña, pero sus pies se hundían entre las monedas y piezas sin igual. Apenas podía avanzar, se hundía y hundía más, hasta casi ser tragado por tanto oro. Y de nuevo comenzó a perder las fuerzas. Ya no podía más. Estaba exhausto, y cuando ya estaba a punto de rendirse, vio un pequeñito agujero que atravesaba la cima de la montaña y por el que parecía que entraba la luz de la oscuridad de la noche, y pensó: Si por allí penetra la noche, también penetrará la luz del día. y allí esperó. No sabía cuándo amanecería, pero durante horas intentó no parpadear para no perderse la primera luz del amanecer. Esa noche fue la peor noche de su vida y de la de todos los hombres de la tierra. Parecía que todos se volvían irremediablemente locos. Algunos querían morir. La mayoría había perdido la esperanza y casi sus voces ya eran hilos de una ínfima oración dirigida a aquel Dios que todavía ni siquiera conocían. Y algunos dejaron de rezar, y llegó el gran momento en que el sol debería salir, pero la oración era tan débil que el sol pareció decidir no salir aquella mañana. Entonces, la niña de 15 años que había iniciado todo gritó con todas sus fuerzas: No podemos rendirnos, es ahora o nunca. Si la luz nos abandona, no solo habremos perdido a nuestro rey, perderemos nuestra propia tierra. Gritad, por favor, gritad conmigo, hablad fuerte en vuestro corazón. Hay un Dios, yo sé
que hay un Dios y Él nos está oyendo. Todos, en el último instante, alzaron sus rostros hacia lo alto, implorando a una divinidad que no veían, pero que habitaba en el corazón de aquella niña, y de repente todos los hombres de la tierra recibieron una revelación divina. Cada uno pudo sentir en lo más profundo de su interior la voz de Dios. Era increíble, era como un padre, era algo que todos conocían, pero habían olvidado. Era la luz que siempre había permanecido sin apagarse en su interior. Todos comenzaron a llorar de alegría, a llorar de pena por lo perdido, por lo bueno que habían dejado de hacer y por todo lo malo que habían hecho. Lloraron de libertad, de resurrección, de volver a la vida, porque todos en un instante comprendieron que la vida era la unión con la divinidad que les estaba hablando, la unión con la luz. El rey, sin embargo, seguía luchando en el interior de la montaña. Ya estaba tendido sobre el mar de riquezas, casi con un hilo de vida, pero manteniendo sus ojos abiertos para esperar el milagro de la luz. Mas sus ojos ya no tenían fuerzas, se le estaban cerrando, se estaba yendo, el rey estaba muriendo. Entonces, de su interior salió un sonoro y sincero: Perdonadme, pueblo, perdonadme. Preferí el oro a vosotros. Os he fallado. Perdóname, luz. Preferí el poder de la sombra y el brillo falso del metal a la confianza en la divinidad. Yo alejé a mi pueblo de Dios. Yo confundí a mi pueblo. Perdóname, buen Diosito, ten piedad de mí. En ese momento, una tenue luz comenzó a entrar por la abertura de la montaña y después más y más intensa luz y después un gran rayo que entró directamente en el corazón del rey, devolviéndolo a la vida y liberándolo por completo de la sombra. En ese momento, toda la montaña empezó a rugir, como cuando un dragón exhala su último estertor, un crujir tan profundo como el choque de dos planetas, y la montaña empezó a hundirse lentamente. Parecía que iba a ser devorada por la tierra y a desaparecer para siempre. El rey y sus ayudantes, también liberados de la sombra y con los rostros iluminados como los del rey, corrieron hasta conseguir en el último momento salir por las puertas que milagrosamente estaban abiertas.
Una vez fuera, corrieron y corrieron como guiados por una brújula invisible hacia la plaza del templo del diálogo, y lo que vieron allí les dejó atónitos. Ya no había como antaño columnas que sujetaban un gran techo que cubría el concilio de todos los buenos gobernantes del mundo. La plaza ahora estaba llena de hombres y de lo que parecían dioses, altas formas humanas con túnicas llenas de símbolos que parecían emanar luz y ser a la vez códigos descifrables de mundos más elevados. Arco iris adornaban todos los rincones, todo estaba cubierto de fragantes flores que parecían entonar melodías angélicas. Fuentes de agua manaban saciando la sed y apagando el desierto de todos que bebían de ellas. De cada antigua columna salía un puente de oro, pero no de oro metálico, como era conocido por los hombres. Era oro de luz, adoquines de luz dorada, que llegaban en forma de escalera hasta los cielos. Por ellas bajaban y subían dioses y humanos, y todos los hombres parecían nacidos de nuevo. Todos eran los mismos, pero distintos. Eran ellos, pero otros, mejores, más buenos, más sabios, más auténticos. Eran los seres humanos sin sombras de la tierra. Eran los hombres de la luz.